Buenas tardes a todos y a todas y a los suscriptores de Cambio. Estamos hoy en otra entrevista poética, esta vez con Federico Díaz Granados, poeta, docente, gestor cultural, bibliotecario, hincha de Santa Fe. Si les gustan estos espacios, de una vez suscríbanse a Cambio. Y ahora sí empiezo con Federico. Em, la primera sorpresa que me llevé al leer Grietas de la Luz, que es un tratado de la memoria y de la desmemoria y de ese límite borroso entre el olvido y la locura, y también en la lucidez del olvido, fue el epígrafe de Taylor Swift. ¿Por qué Taylor Swift? Y cuéntanos de qué va Grietas de la Luz, cuánto tardaste haciéndolo, hace cuánto tenías este proyecto entre manos. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por esta invitación y por permitirme estar con todos los lectores de Cambio, hablando de Grietas de la Luz, que es un libro que venía trabajando ya hace bastantes años, un libro que abandoné algunas veces porque es un libro doloroso, es un libro sobre mis abuelas y la pérdida de memoria de ambas abuelas en distintos momentos y en diferentes circunstancias, pero que finalmente fui testigo de cómo se fue desvaneciendo esa lucidez y cómo se fue desvaneciendo esa oralidad de dos abuelas que de alguna manera me dejaron el lenguaje, me dejaron las palabras. Entonces fue un libro doloroso que escribí yo creo que durante distintas etapas en los últimos 8 años, abandonando por momentos el proyecto, retomándolo según el entusiasmo de pronto me volvía y me habitaba, pero la verdad es que fue un libro que tuvo como varios momentos, varias etapas y que finalmente pues ve la luz en agosto de este año. ¿Por qué Taylor Swift? Es de esas casualidades y por qué Taylor Swift termina regalándome el título del libro, pues es de esas bellas casualidades que nos da también como la vida y los momentos. Yo me encontraba en una estancia académica en los Estados Unidos, en la Universidad de Virginia, en el otoño de 2021, y estaba una noche, me acuerdo, muy como medio deprimido, solo, viendo esa llegada del otoño. Yo vivía dentro del campus, en este campus fundado por Thomas Jefferson en el año 1819. Entonces yo estaba en un campus pues lleno también como de fantasmas a 200 metros de donde había vivido Edgar Allan Poe. Y estaba una noche de viernes un poco solo y un poco como con ciertas nostalgias, como siempre, de la infancia, del pasado, de Colombia en ese momento. Y una amiga que estaba en unas circunstancias parecidas en Chicago, me dijo que andaba leyendo y le dije que estaba leyendo por esos días a los poetas románticos porque compartía con un amigo poeta, Fernando Valverde, que estaba terminando una biografía de Lord Byron, de Percy Shelley y de John Keats. Entonces, un poco estábamos como en la revisión, él me contaba como los avances del libro y yo estaba un poco en la atmósfera de los poetas románticos y esta amiga me dijo, es que mi cantante favorita, Taylor Swift, tiene una canción que se llama The Lakes, sobre los poetas románticos, sobre este distrito de los lagos donde vivieron y murieron algunos de los poetas románticos. Y pues fue un amor a primera vista, no solo con esta canción, sino con muchas otras. Y a comienzos de este 2024 estaba yo en la búsqueda del título, estaba entre varios títulos, dos de los cuales terminaron siendo títulos de los dos capítulos del libro, y me encuentro con la canción Evermore, que es una canción que muchos analistas musicales han relacionado y han buscado cercanías con Emily Dickinson, y es ahí donde me encuentro el verso. En las grietas de la luz podemos hacer una pausa, y ahí me di cuenta que esto, además conversando con un verso también de Leonard Cohen que habla de las grietas y de Ajá. la luz, pues yo creo que me dio el título en el momento que lo necesitaba. Leyendo tu libro, pues, digamos que entre otras preguntas me surgió cómo se escribe sobre la desmemoria tan precisamente, tan íntimamente,
pues con la memoria activa todavía. ¿Cómo se escribe la memoria? ¿Cómo se escribe la muerte? Porque también haces unas descripciones, fabulaciones tan precisas de la muerte y la desmemoria, que esos son los milagros de la poesía y de la escritura. Pero ¿cómo lograste tanta intimidad? Hiciste un trabajo enciclopédico sobre qué es lo que pasa en el cuerpo para cuando vamos abandonándonos a la desmemoria, o cómo fue ese proceso de investigación para lograr tanta precisión. Pues fue precisamente esa una de las tantas dificultades con las que me enfrenté durante todos esos años, por las cuales casi abandono el libro en algunos momentos. Y tiene que ver con también mi manera de observar a las abuelas. Yo terminé pues siendo cuidador prácticamente de las dos en algún momento, sobre todo de una, la abuela paterna, y había momentos en que yo quería interpretar o saber lo que yo estaba tratando de ver en sus miradas, unas miradas perdidas, pero unas miradas que trataban de buscar y trataban de encontrar respuestas en ese rostro que tenían al frente. Sabían que era un rostro conocido, que era un rostro cercano, pero no tenían en ese momento ni idea de quién se trataba. Sabían que eran cercanos. Entonces yo tratando de descifrar esas miradas, esos gestos, algunos ademanes, pues fue que me fui involucrando y la poesía me permitía la herramienta de fabular sobre qué podía pasar detrás de esa mirada. Por supuesto que leí algunos textos científicos sobre el Alzheimer, pero ninguno me daba esa respuesta. Quizá eran los textos literarios, poemas que se habían escrito sobre la desmemoria, novelas que se escribieron sobre personajes con Alzheimer, muchas novelas que me conmovieron, algunas películas que me permitieron ir entrando un poco en esa certeza de querer hacer una narrativa a partir de lo que yo estaba observando, desde el amor y también desde la tristeza de eso que se iba desvaneciendo en ese eterno presente, ese estar sin estar, que es un poco el Alzheimer, que es un poco la demencia senil, un poco todo eso me llevó a pensar que sí se podía construir una especie de fábula o de narrativa lleno de elementos poéticos a partir de lo que yo estaba interpretando de esas miradas y esos gestos. El libro es justamente sobre eso, sobre el agrietamiento del lenguaje, porque en la desmemoria o en la demencia senil se pierden las palabras, se refunden. Yo quiero nombrar la biblioteca y ya no me sale el nombre de la biblioteca. Quiero nombrar a mi hijo y ya no me sale el nombre de mi hijo. Pero el milagro del poemario está en que tú logras ponerle palabras a eso que se queda en el umbral, en el limbo del no tiempo. Y para que vean que no es carreta todo esto, me gustaría que que leyeras, por favor, el primer poema del poemario, que tiene dos partes, y este es el primer poema de la primera parte, que se llama Un largo adiós. Sí, Podríamos leer el primer poema. claro que sí. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas, cambió mi humor, mi ánimo, y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas o incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. Era una nueva forma de vivir dentro de mí, de contemplar la caída del agua y la estufa encendida. Me arreglé para ir a ningún lado y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Ahora debo aprender nuevamente la vida y a recobrar las horas insalvables y sus reveses. Aprendo otra vez la vida entre desapegos y rostros que huyen. Espero que la hora del silencio me deje ordenar los recuerdos y ponerlos en su puesto,
así como ordeno mis gavetas de vez en cuando y vuelvo a guardar las medicinas vencidas, las monturas sin lentes, los bolígrafos sin tinta, todas esas cosas inútiles que acumulo como una promesa de regresar a un momento en el que había luz y la noche era la cumbre de todas mis dudas. Espero tan solo un poco de silencio para quitarle el polvo a los asombros que llenan de terror la celda en la que se convirtió esta vida de abandonos y visitas breves. Ahí están pues, además en primera persona, los abuelos, las abuelas, las tías, de muchos, de todos, quien no ha estado en contacto con un suceso de desmemoria que es quizá una de las cosas constituyentes de lo que nos hace seres humanos, el deterioro que se expresa en la desmemoria, en el olvido. Em, pero también me pregunto si ese olvido, ese eterno presente, como lo nombras, tiene algo de alivio, si puede ser leído también como una sublevación del cuerpo para revitalizarse, como para actualizarse, para experimentar de nuevo un tiempo distinto, el de la infancia, el de los animales. ¿Le ves también esa posibilidad a la memoria y a la desmemoria y el olvido? Pues qué bella lectura haces, Juan, y me gusta mucho que lo señales, porque de alguna manera el libro, pues yo pretendí desde el comienzo que si fabulara un poco sobre esos refugios o esos escapes que podían buscarse en ese terreno de la desmemoria. Una de mis abuelas, por ejemplo, tuvo la muerte de un hijo que era su consentido. Mi tío Felipe, quien aparece Ujú. también mencionado en el libro varias veces, que fue como mi hermano mayor, mi tío Felipe murió a los 43 años y de alguna forma mi abuela entró en la desmemoria, siento yo, para blindar ese dolor. Yo creo que para protegerse fue como un mecanismo de inteligencia de la misma naturaleza para blindarla de lo que iba a significar esa tristeza, de esa pérdida y ese dolor que, como lo dice Piedad Bonet, es una orfandad que no tiene nombre. Entonces, yo siento que la desmemoria sí podía ser un refugio de la pesadez de la vida, de lo que significa el vértigo de la vida en determinados momentos. Sin embargo, es un deterioro lleno de tristeza, es un deterioro y un resquebrejamiento de las cosas que deja precisamente esas grietas a lo largo de un paso por la vida. Las abuelas fueron las dos figuras muy dominantes, figuras con un carácter fuerte que eran de alguna manera el alma de la casa y de la familia. Las dos se dedicaron a, a lo artesanal al final de sus vidas. La una restauraba porcelanas, dictaba clases de artes en colegios públicos, la otra cosía los uniformes y los disfraces en los carnavales en Santa Marta. Y desde ahí, desde su máquina de coser, viendo telenovelas, de alguna forma dominaba toda la familia, gobernaba la casa, daba las instrucciones, en fin. Y ver todo ese deterioro y que ese deterioro precisamente comienza por el lenguaje, pues para mí fue un golpe muy fuerte y era precisamente intentar recuperar esas palabras lo que buscaba con este libro. Pero al final sí sentía que era un refugio de esas tristezas, que para ellas la desmemoria, entrar en esa niebla del olvido, era alguna forma blindarse frente a lo que ya dejaba de ser un mundo inocente, que era ese mundo al que pertenecían ellas, un mundo luminoso, fosforescente, festivo, pero sobre todo muy inocente. Y siento que el poema 6 de esa primera parte es una muestra muy elocuente de esto de lo que hablas. Quisiera que lo leyeras para después detenerme en un verso y en una imagen que fue de mis favoritas en el libro. Ah, Dice así: ¿de dónde sale tanta gente en esta casa? ¿De dónde vienen estos rostros familiares cuyos nombres desconozco? ¿Acaso no me ven en sus rincones cuando me hablan en señas y muecas ajenas? Trato de encontrar la vida en esos gestos y presencias,
en esa vida que hace rato se escurrió entre los dedos. Si ellos también están perdidos, acudirán a mí para que les indique cuál es la dirección de esta casa, en donde están escondidas las colecciones de estampillas, las monedas que alguna vez refundí cambiando cosas de lugar. Parece que jugamos a las escondidas porque nadie me ve o solo me miran para hacerme las mismas preguntas. ¿Cómo me llamo yo? ¿Te acuerdas de quién soy? Dudas que no podré responder porque empiezo a notar el color del aserrín sobre las cosas y la belleza con nitidez en los trastos rotos y quemados. Ahí justamente ese cierre, notar el color del acerrín sobre las cosas y la belleza con nitidez en los trastos rotos y quemados, habla de un refugio, y de un refugio que no está al alcance de los otros que seguimos en el mundo del pasado, el presente y el futuro, y no en el eterno presente. Pero ¿de dónde sale? Hay un júbilo poético para ti cuando logras dar con un verso como notar el color del acerrín sobre las cosas y la belleza con nitidez en los trastos rotos y quemados. ¿Recuerdas la sensación de cerrar ese poema? Pues yo siento que era un poco la comparación con la poesía misma y con el poeta mismo, que yo siempre he sostenido pues que el poeta no es ningún iluminado ni ningún predestinado por los dioses para nombrar las cosas del mundo, sino que estoy más de acuerdo con Neruda cuando le contesta a Huidobro que el poeta no es un pequeño dios, sino que el poeta es un artesano y un obrero que va todos los días como el panadero que amasa el pan en las mañanas, simplemente que el poeta lo hace con las palabras. Quizá lo único que hace el poeta diferente es mirar las cosas distintas. Y yo siento que en ese ocio en el que entran las personas que están entrando en la desmemoria y el olvido, empiezan a ver las cosas de una manera distinta. Olvidaron el eterno presente, olvidaron los nombres y los rostros conocidos, pero de pronto empiezan a detallar, era lo que yo interpretaba, mirando precisamente esos ojos perdidos o con un punto fijo en el cual se detenían, que de pronto ellas podían ver o podían identificar las cosas que los demás no vemos, que de pronto la música se hacía diferente en sus oídos, que de pronto las sensaciones al tacto también eran diferentes y por supuesto esa manera de ver las cosas, ver el acerrín sobre las cosas, ver la belleza sobre esa grieta, ver la belleza sobre una humedad en la pared, sobre el polvo acumulado en los rincones y en las esquinas. Siento que es una manera en que la desmemoria se acerca también a la poesía. Tú eres también docente, enseñas a leer en el buen sentido, a mirar de formas distintas las cosas, pero esa intuición poética se enseña, viene con uno, aparece, desaparece. ¿Qué tienes por decir de la creación poética misma cuando se llega a un lugar de refinamiento así de conciso y de preciso? ¿Se enseña o viene con el poeta? No, yo siento que todos los seres humanos tenemos una sensibilidad para percibir las cosas, para expresar nuestras emociones, para tener una manera de ver el mundo y de interpretarlo. Por eso nacieron los mitos, por eso han estado las grandes obras de arte acompañándonos durante siglos, nuestro paso por esta aventura que es la vida sobre la tierra. Y por eso los poemas siguen sobreviviendo al tiempo, ¿no? Y siento que eso no ha sido otra cosa que ponerle palabras a unas emociones que hemos sentido pues a lo largo de nuestro paso por el mundo y que todos tenemos esa sensibilidad. Simplemente algunos tienen un poco más de disposición o talento para la música, para la pintura, como otros la tienen para los deportes, otros la tienen para las ciencias exactas, otros se asoman al cielo, miran la bóveda celeste y encuentran una cantidad de interpretaciones que hacen que nuestros mitos tengan una validez o sencillamente miran y se dan cuenta que también es una forma de ver con exactitud nuestro destino o nuestro paso por el mundo. Entonces, el poeta simplemente le pone palabras a esas emociones y en mi caso siento que lo que he intentado es interpretar eso que a mí
me estaba doliendo, que podía ser el dolor de muchos, pero que a mí en particular me estaba doliendo viendo cómo se quebraba ese mundo que Ujú. era también mi mundo, el mundo que me pertenecía, el mundo donde yo me hice una persona, el mundo en el que yo forjé mi carácter, y ese mundo se iba quebrando con esta pérdida de memoria de estas abuelas que eran los grandes personajes de mi familia. Entonces era ponerle palabras a eso, era ponerle unas palabras que a su vez eran las palabras de mis abuelas, eran las palabras que yo intentaba recuperar, que eran las palabras que yo traía de regreso a unas páginas en blanco y que con eso evitaba que una lengua y un idioma en el que yo me había formado se perdiera para siempre. Hay un poema, el 28, también la primera parte, que me hizo pensar, y ahora que nos cuentas que fuiste un cuidador cercano de ambas abuelas, en la frustración que debe dar ver que la rabia no puede ser expresada hablada como vocalmente. Y todo eso que se empieza a almacenar en el cuerpo por no ser capaces de hacer oraciones que expresen los sentimientos. Y este poema que te voy a pedir que leas, el 28, eh, creo que habla de eso, pero antes, ¿qué percibiste? ¿Qué miraste sobre la relación entre desasosiego, rabia y rencor de tus abuelas con la situación misma de perder la memoria? Yo siento que pasaba sobre todo al comienzo, cuando ellas aún eran conscientes de que estaban perdiendo la memoria, que se acordaban de algunos rasgos, que llegaban a ellas algunas palabras que acudían a salvarles la situación. Una típica que hacen todas las familias es, ¿y yo cómo me llamo? Entonces, ella, su mecanismo de defensa es, pues yo cómo no voy a saber cómo te llamas tú, pues si eres una persona tan querida. La persona tan querida podía ser su hijo, podía ser su esposo, podía ser su nieto, su bisnieto, pero sin embargo ellas se defendían de eso. Entonces siento que en ese primer momento había una rabia, podía haber una conciencia de que se estaba perdiendo esa memoria, pero ya después era entrar en una nebulosa y era una nebulosa triste, donde sí habita la tristeza y es ahí donde yo trato de fabular con la posibilidad de que eran los sueños donde ellas recuperaban la memoria y que de pronto lo que tenían era una nostalgia de esos sueños. Leamos por favor el 28, que siento yo pone muy sobre la mesa la frustración y la rabia. Esta memoria que se sublevó, que un día quiso dejar de servir, esta insistencia en el olvido, aquello que se pudre lentamente en el corazón, la catástrofe de todos los abandonos, una explosión deja esquirlas de la noche en mi cuerpo, como vitrales de una estrella que se astilló en mi voz, el suelo donde mis muertos barren los vidrios rotos, y me atraganto las emociones y las dichas aplazadas, que ya no se canjean en la calle al verdadero precio de las distancias, la recompensa del presente, sin los rasguños y los golpes que me provocaba, con el desespero del desvarío de no saber mi nombre, mi apellido, a pesar de despertar puntual, de no saber qué hacer durante el día con mi vida. Federico, a ti, después de este trabajo poético de memoria y desmemoria hoy, que no quisieras olvidar, que quisieras que fuera lo último que olvides. Pues yo creo que el libro deja consignado es mi amor por las palabras y por la lengua. Con la poeta argentina Katia Vázquez, quien vino desde Canarias a la presentación, a hacer la presentación de Grietas de la Luz, hablábamos de muchos de esos asuntos que yo quería honrar con este libro a través de mis abuelas. Y ella me hablaba de la lengua abuela, de cómo la lengua abuela es una lengua que a mi generación sobre todo le correspondió mucho más que la lengua materna. La lengua materna es el primer contacto con el amor, con las palabras que te llegan desde el mismo vientre a través de lo que aprendes de la madre. Cuando crecemos con abuelas o con tías abuelas, como fue mi caso,
que me criaron, esas abuelas y esas tías abuelas, pues un poco el idioma y la lengua que yo heredé era la lengua de ellas. Entonces, lo que quisiera no perder, no olvidar nunca, sería esas palabras a las que quise volver con este libro, que son esas palabras que forjaron mi sensibilidad, que forjaron mi manera de estar en el mundo, que fueron mi primera aproximación no solo a la poesía, sino fueron mi primera aproximación a tener un contacto con lo que me asombraba, con la maravilla de lo que me rodeaba, con la infancia feliz. Esa infancia feliz que fue una patria segura, un puerto al que yo siempre he intentado volver a lo largo de los poemas que he escrito a lo largo de mucho tiempo, pues tiene una lengua y tiene un idioma en especial que es esa lengua de las abuelas. Y eso es lo que no quisiera perder nunca. Ya para ir cerrando, pensé también en este libro, en la obsesión, en el fetiche que hay en estos días por la longevidad y por vivir para siempre, que es ya como la cumbre de la ambición de Elon Musk y sus... Y en contraste está que la naturaleza humana está definida por esta fragilidad y por este retorno del individualismo a en la vejez necesitar del otro indefectiblemente. Eh, ¿Cómo, qué piensas tú después o a las luces de este poemario sobre esa ambición posmoderna de la longevidad y la inmortalidad? Pues hace parte de la locura del tiempo que estamos viviendo, o sea, estamos viviendo un tiempo absolutamente loco, un tiempo en el que estamos presenciando las distopías que leíamos en muchas novelas y que veíamos en muchas películas y nos estamos dando cuenta que no era un producto de la imaginación de Bradbury o de Huxley o de Orwell, sino que era una realidad tangible que estaba a la vuelta de la esquina. Y creo que hace parte de eso, de esa ambición y esa locura del mundo que estamos viviendo, totalmente atravesado por redes sociales, atravesado por clics, por likes y sobre todo por un mundo donde el lenguaje se desvanece, donde cada vez mandamos más emoticones, stickers a través de los mensajes de WhatsApp, a través de esas redes sociales, pues nos expresamos más esas emociones de siempre a través de imágenes y de otro tipo de símbolos. Hace parte de esa locura. Creo yo precisamente que la poesía nos convoca a la lentitud, al silencio, y la poesía nos recuerda un poco que los seres humanos pues hemos tenido unas emociones muy parecidas desde que hacemos parte de pues de esta tierra y hacemos parte de esta vida y que el futuro, de alguna manera, es posible en la medida en que sepamos que los dolores, que la fragilidad son también una especie de resistencia. Somos humanos precisamente porque sentimos fragilidades, temores y dolores. También sentimos alegrías, pero la tristeza está a la orden del día. Y por esa incomodidad es que seguramente hacemos arte, hacemos canciones, pintamos, pero también escribimos poesía. Entonces siento que un poco esa fragilidad es nuestra especie de resistencia y de trinchera frente a la locura del mundo que nos muestra pues este mundo vertiginoso, competitivo, brutal, cada vez más dominado por lo artificial. Para cerrar, como si no hubiera sido poco de los abrebocas que nos ha leído Federico, te pediría ya que decidas tú el poema que hoy del poemario te venga a la mente, tu poema favorito, Bueno, como cierre. pues hay muchos poemas con los que me siento muy, muy cercano, pero quisiera cerrar con este, que es ese poema como de la impotencia y la pérdida ya de una persona que se la llevan de su casa, de esa casa que ella gobernó durante tantos años, de esa casa que siempre ha estado en la literatura colombiana, la casa de 100 años de soledad, de la casa grande, de Cepeda Zamudio, esa casa de las dos palmas, de Mejía Vallejo, esa casa llena de patios del mismo Caribe colombiano, el día que se llevan a la abuela por última vez y que fue un día que yo presencié con mucha tristeza, y dice, el día en que la llevaron al asilo, no supo que vería sus cosas por última vez.
Así se puso su abrigo y agarró su cartera como quien se arregla para ir a una visita. Fue la última mañana en su habitación, entre las cosas acumuladas por 60 años. Cruzó la puerta para no volver jamás. El asilo era la preparación de la muerte, el último tránsito entre el vacío y la ausencia. Atrás quedaba el esplendor y el pasado, tantas historias que ella protagonizó. Salió para siempre hacia el asilo y se llevó consigo todos los secretos de la casa y la familia, y se cumplió su profecía de que cuando fuera vieja la llevarían a un manicomio sin ningún remordimiento. Salía para siempre hacia el asilo, sin mirar hacia atrás, porque al igual que la mujer de Lot, podría quedar con la imagen detenida de esa fiesta, que ahora era sólo destrucción, aún desde sus ojos, llenos de sal o de mar. El libro se llama Las grietas de la luz, el autor Federico Díaz Granados. Y ya que hablamos de memoria y desmemoria, no olviden suscribirse a Cambio. Muchas gracias, Federico. No, gracias a ti, Juan, por esta conversación tan entrañable, tan bella y tan llena de sorpresas y de una lectura muy generosa tuya.